Bienvenidos al podcast de Ana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy nos vamos a enfocar en un tema que creo que a todos los que trabajamos en una empresa nos interesa, ¿verdad? Claro. Y es el tema de los peligros que podemos encontrar en nuestro trabajo, Y esa. en el día a día, ¿no? Sí. Y bueno, pues queremos explorar un poco cuáles son esos riesgos que pueden estar ahí y bueno, sobre todo, ¿no? ¿Cómo podemos prevenirlos para que nuestro trabajo sea un lugar mucho más seguro para todos? Sí, porque al final la idea es que nuestro trabajo sea un lugar donde podamos desarrollarnos y crecer profesionalmente, pero siempre cuidando nuestra salud y seguridad. Totalmente. Es fundamental. Empecemos, ¿te parece? Por esos peligros que a veces son más evidentes, ¿no? Vale. Los que saltan a la vista, los peligros físicos. Y uno que seguro que muchos de nosotros lo hemos experimentado en algún momento es el ruido. Sí, ¿Quién no ha salido alguna vez del trabajo con un pitido en los oídos? es muy común. O teniendo que gritar para hablar con un compañero. Totalmente. Yo creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento. ¿Verdad? Es algo bastante habitual. Pero más allá de esa molestia que podemos sentir en el momento, ¿no? La Sí, exposición constante a ruidos fuertes puede tener consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Exacto. Es como si nuestros oídos recibieran una paliza sonora día tras día. Imagínate. Y con el tiempo eso puede acabar dañándolos de forma irreversible. Sí, de hecho la pérdida de audición por ruido es uno de los problemas de salud laboral más comunes. Ya. Y además, el ruido no solo afecta a nuestros oídos, también puede generar estrés, dificultar la comunicación, y eso al final impacta en la productividad y en el ambiente de trabajo en general. Claro, sí. Piensa, por ejemplo, en sectores como la construcción, ¿no? Ya. Donde la maquinaria pesada genera un ruido constante, o en los aeropuertos cerca de las pistas de aterrizaje. Totalmente, totalmente. Y hablando de cosas que sentimos físicamente, ¿no? Sí. Hay otra que a veces no le damos tanta importancia, pero que también puede ser un problema, y es la vibración. No. A veces notamos como esa herramienta que estamos utilizando vibra o la máquina con la que trabajamos, pero no siempre pensamos en lo que eso le puede estar haciendo a nuestro cuerpo. es cierto. Y es que aunque no lo parezca, esas pequeñas vibraciones, sobre todo si son continuas, pueden acumularse y afectar a nuestros músculos, a nuestros huesos, incluso a nuestra circulación. Caramba. Y esto es especialmente preocupante para los trabajadores que manejan herramientas o maquinaria pesada que vibra mucho, ¿no? Claro. Como por ejemplo los que utilizan martillos neumáticos, motosierras, ese tipo de herramientas. Sí, sí. Esos trabajadores tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas en las articulaciones, sobre todo en las manos y los brazos. Ya. O incluso pueden tener problemas de circulación, que también pueden ser bastante molestos. Claro. Y luego está algo que parece tan básico, ¿no? Sí. Pero que también puede ser un peligro en el trabajo y es la luz. De iluminación. La iluminación, exacto. Sí. Una iluminación inadecuada puede causarnos un montón de problemas. Totalmente. Dolores de cabeza, fatiga visual y lo que es peor, puede aumentar el riesgo de accidentes. Claro, porque si no vemos bien, es mucho más fácil que nos tropecemos, que nos caigamos, que cometamos algún error que pueda tener consecuencias. Claro. Imagínate, por ejemplo, una oficina, ¿no? Sí. Con una luz muy tenue, que te obliga a forzar la vista para leer documentos o trabajar con el ordenador. Ya. O al revés, una luz muy intensa que te produce deslumbramiento. Sí, sí. Ambas situaciones son perjudiciales. Claro. La fatiga visual no solo es incómoda, sino que también puede llevar a que cometamos errores y descuidos que terminen en un accidente. Totalmente. Y lo mismo pasa con el deslumbramiento, ¿no? Sí. Si te deslumbra una luz intensa, puedes perder la visión por un momento. Ya. Y eso puede ser suficiente para que te tropieces o te caigas. Exacto. Hablemos ahora de un tipo de peligro que quizás no sea tan cotidiano para todos, pero que puede tener efectos muy serios, y es la radiación. La radiación. No. Sí, es un tema importante. Sí, sí, sí. Y aquí hay que distinguir, ¿verdad? Sí, hay que distinguir entre diferentes tipos de radiación. Entre la radiación ionizante, como los rayos X, Exacto. que se usan en hospitales, por ejemplo, En medicina, en la industria, o la radiación gamma, ya no tiene aplicaciones industriales. y en algunos procesos industriales, ¿no? Sí. Que tienes energía para dañar directamente nuestras células. Es una radiación muy potente. Sí, Y por eso es tan importante protegerse adecuadamente cuando se trabaja con ella. claro, claro. Y luego está la radiación no ionizante, ¿no? Sí, Como la que emiten los teléfonos móviles, los hornos microondas o la luz ultravioleta del sol. Que está presente en nuestra vida diaria Sí. y a la que estamos expuestos constantemente. En menor medida, pero bueno, En menor medida, sí. puede ser perjudicial también. También puede ser perjudicial, sobre todo si la exposición es
prolongada o muy intensa. Ya. Por eso, en los entornos donde se trabaja con radiación, ya sea ionizante o no ionizante, es fundamental seguir las normas de seguridad. Para minimizar la exposición. O minimizar la exposición, exacto. Y dentro de los peligros físicos no podemos olvidarnos de las temperaturas extremas, Claro. tanto el calor como el frío. El frío también. Sí, es importante considerarlo. Seguro que muchos de nosotros hemos trabajado en condiciones incómodas de calor o de frío, pero ¿hasta qué punto pueden ser peligrosas esas temperaturas extremas? Bueno, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que puede regular su temperatura dentro de ciertos límites, pero cuando nos exponemos a temperaturas extremas, ya sea de calor o de frío, esa capacidad de regulación se puede ver superada. Claro. Y entonces pueden aparecer problemas de salud. Ya. Por ejemplo, si trabajamos bajo el sol en verano o cerca de hornos o fuentes de calor intenso, podemos sufrir agotamiento por calor. Incluso un golpe de calor, que ya es una situación de emergencia médica grave. Ya veo. Y en el otro extremo, si trabajamos en cámaras frigoríficas o a la intemperie en invierno, con temperaturas muy bajas, podemos sufrir hipotermia o congelación. Sí, sí. Por eso es fundamental que las empresas tomen medidas para proteger a los trabajadores que están expuestos a estas temperaturas extremas. Por supuesto. Vale, pues cambiando un poco de tema, hablemos de los peligros químicos, Estoy de acuerdo. que aquí ya entramos en contacto con sustancias que pueden ser dañinas para nuestra salud, ¿no? Exacto. Si entra en contacto con nuestro cuerpo. Y dentro de este grupo tenemos las sustancias tóxicas, ¿no? Sí, las sustancias tóxicas son un peligro importante en muchos lugares de trabajo. Claro. Imagina, por ejemplo, que trabajas en una fábrica de productos químicos o en un laboratorio. Sí. Ahí estás en contacto con sustancias que pueden ser muy peligrosas si las inhalas, si entran en contacto con tu piel, o incluso si las ingieres accidentalmente. Claro. Y los efectos pueden ser muy variados, ¿no? Sí. Desde irritaciones leves hasta envenenamientos graves o incluso enfermedades a largo plazo como el cáncer, Caramba. y no solo en la industria química, ¿no? En la agricultura, por ejemplo, el uso de pesticidas también supone un riesgo químico importante para los trabajadores. Totalmente. También mencionabas los gases y vapores, ¿no? Sí, los gases y vapores. Que pueden ser especialmente peligrosos porque a veces no los detectamos, ¿no? Es cierto, algunos gases y vapores son invisibles e inodoros Hasta que es demasiado tarde. y pueden causar daños graves en nuestros pulmones, incluso pueden ser mortales en concentraciones altas. Increíble. Esto es un riesgo a tener muy en cuenta en sectores como la industria petroquímica, ¿no? Sí. Donde se trabaja con gases inflamables o tóxicos, o en trabajos de soldadura, donde se liberan humos metálicos que pueden ser muy perjudiciales para la salud, Sí, sí. y también en espacios confinados, donde la ventilación es deficiente y se pueden acumular gases peligrosos. Claro, claro. Y no olvidemos los polvos, ¿no? Los polvos. Que aunque parezca algo menor, a veces inhalar continuamente ciertos tipos de polvo puede tener consecuencias muy graves para nuestra salud respiratoria, ¿no? Sí, a largo plazo. A largo plazo. Exacto. Piensa, por ejemplo, en los trabajadores de la construcción, Sí. que inhalan polvo de sílice al cortar materiales como ladrillos, o los mineros que están expuestos al polvo del carbón. O el polvo de amianto, que es Ujú. especialmente peligroso. Sí, Esas partículas tan finas que contienen polvo pueden alojarse en los pulmones y causar enfermedades respiratorias crónicas, como la silicosis, la asbestosis. ya. Son enfermedades que dificultan mucho la respiración y que afectan gravemente la calidad de vida de las personas que las padecen. Totalmente. Pasando a otro tipo de riesgos, tenemos los peligros biológicos. Peligros biológicos. No, aquí hablamos de seres vivos, ¿no? Sí. Que pueden causarnos enfermedades, virus, bacterias, hongos, parásitos. Todo ese tipo de microorganismos que pueden afectar a nuestra salud. Claro, Y el riesgo de exposición a estos peligros biológicos varía mucho en función del trabajo que realicemos. ya. Por ejemplo, si trabajas en un hospital, estás en contacto directo con pacientes que pueden tener enfermedades infecciosas. Si trabajas en un laboratorio, puedes estar manipulando muestras biológicas que contienen bacterias o virus peligrosos. Ya veo, ya veo. E incluso en el sector agrícola, ¿no? Sí. El contacto con animales o con la tierra puede exponerte a diferentes tipos de microorganismos que pueden causar enfermedades. Totalmente, totalmente. Y también se mencionan los riesgos de mordeduras o picaduras de animales. Ajá. ¿Cómo entran estas en la categoría de peligros biológicos? Bueno, porque una mordedura o una picadura puede ser una vía de entrada para bacterias, virus o parásitos que están presentes en la saliva o en el aguijón del animal. Claro. Por ejemplo, la mordedura de un perro rabioso puede transmitir el virus de la rabia, o la picadura de una garrapata puede transmitir la enfermedad de Lyme. Ya. Para los trabajadores que están en contacto con animales o que trabajan al aire libre, estos riesgos son
Importantes a tener en cuenta. Desde luego. Hablemos ahora de cómo la forma en que nos movemos, la forma en que realizamos nuestras tareas, puede convertirse también en un peligro. Y aquí hablamos de los peligros biomecánicos, Los peligros biomecánicos. ¿no? Sí, es decir, cómo la postura que adoptamos al trabajar, los movimientos que repetimos, la fuerza que hacemos, Exacto. todo eso puede influir en nuestra salud. Claro. La idea clave aquí es que nuestro cuerpo tiene unos límites. Ya. Si forzamos esos límites y repetimos el mismo movimiento una y otra vez, si levantamos pesos de forma incorrecta, si mantenemos posturas incómodas durante mucho tiempo, podemos sobrecargar nuestros músculos y nuestras articulaciones, y eso puede llevar a lesiones. Claro. Por ejemplo, la tendinitis en las muñecas por el uso excesivo del teclado y el ratón, el dolor de espalda por levantar objetos pesados sin la técnica adecuada, el síndrome del túnel carpiano. Sí, sí. Son problemas muy comunes en muchos trabajos, desde oficinas hasta la construcción. Totalmente, totalmente. Y por último, pero no menos importante, un tipo de peligro que no vemos, pero que impacta directamente en nuestro bienestar, y son los peligros psicosociales. Esos peligros psicosociales. Yes. Sí, esos factores relacionados con el ambiente de trabajo y la organización del trabajo que pueden afectar a nuestra salud mental. Claro. El estrés laboral, el acoso, la violencia en el trabajo, la carga de trabajo excesiva, la falta de autonomía, la falta de apoyo social. Sí. Todos estos factores pueden generar estrés, ansiedad, depresión, agotamiento emocional, lo que se conoce como burnout. Ya. Y lo más preocupante es que estos peligros psicosociales pueden estar presentes en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Claro. No es algo exclusivo de un sector o de un tipo de empresa. Por supuesto. Bueno, y para terminar, no podemos olvidarnos de los peligros de seguridad, ¿no? Los peligros de seguridad. Que son aquellos que implican un riesgo directo de accidente. Exacto. Son aquellos que pueden causar lesiones graves, incluso la muerte. Sí. Hablamos de caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel, golpes, cortes, atrapamientos, incendios, explosiones, accidentes de tráfico. Madre mía. Son muchos y muy variados los peligros de seguridad que podemos encontrar en los lugares de trabajo. Sí, desde luego. Bueno, pues después de haber hecho este repaso por los diferentes tipos de peligros, ¿no? Que podemos encontrar en el trabajo, la pregunta clave es, ¿qué podemos hacer para protegernos? Esa es la pregunta clave, ¿cómo podemos prevenir todos estos riesgos? La prevención, ¿no? Parece ser la palabra clave, La prevención es fundamental. ¿verdad? Es la base para crear un ambiente de trabajo seguro y saludable. Claro. Y en la prevención tenemos que trabajar todos juntos, tanto la empresa como los trabajadores. Totalmente. ¿Y qué medidas concretas pueden implementar las empresas para prevenir estos riesgos? Bueno, lo primero es identificar los riesgos que existen en cada puesto de trabajo. Claro. Para eso se hacen evaluaciones de riesgos. Ya veo. Una vez que se han identificado los riesgos, hay que tomar medidas para eliminarlos o controlarlos. Ya. Y esas medidas pueden ser muy variadas, ¿no? Ya. Pueden ser cambios en los equipos de trabajo, en los procedimientos de trabajo, formación e información a los trabajadores, señalización de seguridad, uso de equipos de protección individual. Sí, sí. Hay muchas opciones. Lo importante es que se adapten a cada situación concreta. Claro, claro. Y como trabajadores, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Como trabajadores también tenemos una responsabilidad muy importante en la prevención de riesgos laborales. Ya. Tenemos que conocer los riesgos que existen en nuestro puesto de trabajo, tenemos que seguir las normas y procedimientos de seguridad que establece la empresa, tenemos que utilizar correctamente los equipos de protección individual que nos proporcionan y tenemos que informar a nuestros superiores de cualquier situación de riesgo que detectemos. Por supuesto. Además, también es importante que cuidemos nuestra salud en general, que descansemos lo suficientes, que mantengamos unos hábitos de vida saludables, que hagamos ejercicio físico. Ya. Todo eso nos ayudará a estar más fuertes y más preparados para afrontar los riesgos laborales. Desde luego. Ser conscientes de los peligros que existen en nuestro trabajo es el primer paso para crear lugares de trabajo más seguros para todos, ¿no? Totalmente. Entendiendo los riesgos físicos, los químicos, los biológicos, los biomecánicos, los psicosociales, los de seguridad y sobre todo, ¿no? Participando activamente en las medidas de prevención, todos contribuimos a un futuro laboral mucho más saludable y seguro. Exacto. La seguridad es cosa de todos. Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Ana de Seguridad y Salud en el Trabajo. A vosotros. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad Esperemos que sí. para comprender mejor los peligros en el entorno laboral. Hasta la próxima. Hasta la próxima.